nos haga entender y el que nos hable Él a través de su palabra, para que podamos salir con un propósito el día de hoy para cambiar nuestra vida. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por la salud, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí para escuchar tu palabra, para tratar de ser mejores personas día con día. Te pido, Señor, que seas tú el que nos abra nuestro entendimiento para adquirir la sabiduría que nosotros necesitamos, para aplicarla a nuestras vidas y para dar testimonio allá afuera a los demás. Pongo en tus manos la enseñanza del día de hoy, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Ajá. Y una vida en santidad. Ajá, una vida en santidad. Que las cosas que quedaron en el pasado ya están en el pasado y que iniciemos cosas nuevas, pactos nuevos con Dios. Sí, vimos que el año 2025 se fue, no para estar quejándonos de lo que pasó, como acaban de decir. Dice que si fue difícil, pues no nos quejemos, y si fue bueno, todo se lo debemos a nuestro Señor, que Él fue y es el que nos da todo por su gran misericordia. Hubo cosas que dolieron, que nos marcaron, pero fueron con un propósito. ¿Para qué? Para adquirir más madurez en nuestra vida. Lo que funcionó, pues no fue casualidad, fue porque Dios así lo quiso. Hay muchas cosas que no entendimos, tal vez, pero en su momento Dios nos las va a revelar día con día, cada vez que estemos escudriñando sus escrituras. Todo lo que nos permitió en el año 2025 fue con un propósito, ¿sí? Y lo que aprendimos en ese año, lo vamos a aplicar este año para que nos vaya mejor, para que este año, como nos decía el hermano Luis, no nos preocupemos ni por el pasado ni por el futuro. Tengamos en mente el presente. Ese es el que importa. A veces nos preocupamos por todo menos por lo más importante. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. La predicación del día de hoy se llama Obedecer a Dios. Deuteronomio 29, 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios no nos dice: este año va a ser bueno, te voy a dar todo el panorama de lo que va a suceder durante este año. ¿Por qué? Porque si nos lo dijera, trataríamos de sabotearlo, a veces con nuestras actitudes, con nuestros errores, con nuestro pecado. Y Dios dice que no nos revela todo. Hay algunos secretos los cuales Él en su momento nos los va a ir dando. Dice que muchas cosas están aquí en su palabra, muchas cosas entendemos, algunas no, pero Dios nos las va a revelar en su momento. Dios no nos da todas esas respuestas, pero sí nos da oportunidades diarias para vivir en compañía de Él, para confiar en Él.
No nos preocupemos por el trayecto de este año, cómo va a ser. Ahí nos dice en su palabra que cumplamos las palabras de esta ley, que obedezcamos la instrucción de Dios que nos tiene y ya revelada para nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a imaginarnos una persona que va manejando en una carretera que no conoce. Ahora ya hay GPS que nos dan la trayectoria completa, pero no nos indican a veces peligros que nos pueden acechar más adelante durante esa carretera. A lo mejor no nos dicen exactamente el bache que se acaba de formar adelante, la curva como ya se deterioró y está más caída de lo normal por el movimiento de la tierra, y lo único que tenemos nosotros es nuestra vista, nuestra precaución y los faros de nuestro automóvil que van iluminándonos un trayecto corto, pero con ese trayecto es suficiente para que nosotros lleguemos a un destino. Ir poniendo atención, ¿sí?, a todas las cosas que puedan acecharnos por ahí, e ir estando bien con la iluminación que tenemos, aunque sea limitada. Así es como Dios suele guiarnos a veces, como les decía, porque si nos da todo el panorama, a veces nosotros lo podemos destruir. Rara vez nos muestra todo lo que va a pasar durante este año que viene. No nos dice todas las pruebas que vamos a sufrir o que se van a presentar en nuestra vida. No nos dice todos los logros que vamos a adquirir, ni todo el proceso que vamos a llevar a cabo para hacer lo que queramos de la manera que nosotros así lo tenemos planeado, pero sí nos da una luz para cada día. Como lo vimos en el domingo, debemos de preocuparnos por el presente, por el cada día. Dice la palabra de Dios que no nos preocupemos por un mañana. Nos podemos hacer una pregunta: ¿qué va a pasar este año? Pero vamos a ver mejor. Mi convicción debe ser: confiaré en Dios, aunque no vea todo este camino que voy a recorrer este año. Tendré la confianza total en Dios que me va a ir bien este año, porque el caminar con Dios siempre nos va a ir bien. Podemos asegurar que a pesar de que haya pruebas, Dios siempre va a estar con nosotros. El camino con Dios es paso a paso, con fe y amor. Dios siempre quiere que a sus hijos les vaya bien, solamente que a veces nos desviamos, pecamos y nosotros hacemos que las bendiciones no lleguen a nuestra persona. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre quiere para nosotros lo bueno, que estemos bien, que estemos con salud, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que nos vaya bien en general. Y hoy vamos a ver la clave para que nos vaya bien este año, lo que nos corresponde a nosotros hacer para que aseguremos que este año va a ser mejor que el año pasado. ¿Qué nos toca hacer? Pues como lo vimos en el versículo inicial de Deuteronomio, que dice que las promesas ya están aquí reveladas en la palabra de Dios. ¿Para quién? Para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Pero dice que nosotros debemos de cumplirlas, de obedecerlas, ¿sí? Tenemos que poner algo de nuestra parte para que funcione de la mejor manera. ¿Cómo? Obedeciendo la instrucción de Dios. Por eso hoy vamos a ver la obediencia de Dios, y la obediencia de Dios nos va a llevar a un éxito mejor cada día. ¿Qué es la obediencia de Dios? Pues es corresponder a la voluntad de Dios con acciones, o sea, con hechos, que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos cada domingo, cada miércoles y cada lectura que tenemos en comunión con Dios en nuestros aposentos o en nuestros tiempos que estamos en una relación personal con Dios. Esa es la obediencia a Dios, responderle a Él con acciones, responderle a su voluntad, que es su palabra de Dios. Obedecer no es más que escuchar, sino hay que, cuando nosotros aprendemos algo, demostrar que lo que aprendemos lo vamos a transformar en hechos. A lo largo de las escrituras, de la palabra de Dios, nos dicen muchos personajes que se vieron bendecidos debido a que fueron obedientes con Dios. También nos advierte todas las consecuencias que puede traer a nuestra vida el que seamos desobedientes a Dios. Dios con esto no nos dice que vamos a ser perfectos, porque sabemos que va a llegar un momento en que vamos a fallar, pero nos dice que debemos de ser consistentes en la obediencia que tengamos con Él. Nos pide una rendición a Él, una rendición total. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros. Les voy a platicar un poco por qué el profeta Samuel le está diciendo estas palabras a Saúl, el rey de Israel en aquel tiempo. Bueno, primeramente Samuel, el profeta Samuel, fue y le da instrucciones a Saúl, las cuales son de parte de Dios. En esa ocasión, Saúl era el rey de Israel y le dice que por instrucción de Dios, que Dios castigará a Amalek. ¿Sí? Hace como
a principios de diciembre vimos este tema aquí en un miércoles, donde se llamó Levantemos las manos para pedir favores a Dios. Y ahí recordemos que fue donde, cuando iba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, los Amalek y su pueblo los asaltaron. Pero Moisés se subió a una colina y levantó sus manos para que pues Dios les permitiera ganar esa batalla, y dice que cuando él bajaba las manos perdía el pueblo de Israel, y cuando las levantaba ganaba. Entonces que su hermano Aarón y Hur le ayudaron a sostener las manos, y de esa manera ganaron la batalla cuando iban saliendo de Egipto. Entonces esa enseñanza pues nos dice que para orar a veces necesitamos levantar las manos para que Dios nos conceda los favores necesarios. Y entonces le dice Dios que debido a que aún así el pueblo de Israel ganó esa batalla, el pecado de Amalek pues seguía, sus consecuencias seguían atacándolos a él de parte de Dios, y dice que lo iba a seguir castigando. Y entonces le da instrucciones al rey de Israel, que era Saúl, y le dijo: ve pues, destruye todo lo que tienen, no tengas piedad de ellos, mata a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, incluso a los niños de pecho. Dice, mata sus vacas, sus ovejas, sus camellos y sus asnos, destrúyelos en su totalidad. Y dice que Saúl se armó con su ejército, fue en contra del pueblo de Amalek y lo destruyó. Pero dice que al hijo de Amalek, que se llamaba Agag, lo tomó como prisionero, y dice que vio el ganado que estaba más fuerte, más gordo, en mejor estado, y lo guardó, y que permitió que su ejército hiciera rapiña con los bienes del pueblo de Amalek. Y entonces esto disgustó a Jehová, y Jehová le dijo al profeta Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey, ve y dile esto a Saúl. Entonces dice que fue el profeta Samuel y le dijo que Dios estaba molesto por su actitud, porque había desobedecido totalmente la instrucción. Él le dijo que destruyera todo, que matara a todos. Sin embargo, él tomó prisionero a su hijo de Amalek y tomó las posesiones que no le correspondían. Y Saúl le dijo Saúl le dijo al profeta Samuel: no, pero todo el ganado que yo tomé, todas las ovejas, todos los carneros, van a ser para sacrificárselos a Jehová. Y le dice: esa no fue la instrucción que te dio Jehová. La instrucción que te dio fue que destruyeras todo, tanto a las personas como a los animales. Entonces, aquí vemos un acto de desobediencia, de falta de acatar la instrucción de Dios. ¿Y qué llevó consigo esta desobediencia? Pues que inmediatamente Dios vio la necesidad de quitarle el reinado a Saúl y puso al rey David como rey de Israel. Debido a esa actitud que tuvo Saúl, a esa desobediencia, aún así, de que tenía tal vez buenas intenciones, entre comillas, pero no eran las correctas. Muchas veces nosotros en nuestra vida actuamos como Saúl.
asistimos a la iglesia cada domingo, servimos, pero a veces en nuestro corazón no perdonamos a alguien, tenemos ese rencor, oramos mucho por un milagro que queremos que pase en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos, pero no hacemos nada para que eso se lleve a cabo. Por decir, si estamos pidiendo un milagro por que cambie el corazón de una persona, bueno, si esa persona no conoce de Dios, pues no va a cambiar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues ir y hablarle a esa persona. ¿Para qué? Para que su corazón sea transformado. Eso es a lo que se refiere aquí. A veces hacemos algo bueno para tapar lo malo. A veces tomamos algo que no nos corresponde y decimos, bueno, pero voy a comprar algo para la iglesia. O voy a comprarle algo a esta persona de lo que yo tomé. Y eso no es lo correcto. Las buenas intenciones, estamos desobedeciendo como Samuel a Dios. Usamos la desobediencia selectiva. Solamente lo que nos conviene. Voy a ser obediente en esto, pero en esto no, porque pues aquí tengo otros intereses. Entonces la desobediencia selectiva pues no es una desobediencia. Las buenas intenciones no reemplazan la obediencia exacta. Vamos a ver ahora unos pasos firmes para obedecer a Dios, para tener una obediencia más estructurada y que podamos ver dónde podemos estar fallando en cuanto a la obediencia a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice que lo primero que debemos de hacer para ser obedientes a Dios es reconocer a Dios como nuestro Señor. Este versículo lo conocemos muy bien porque lo usamos cuando le testificamos a las personas. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 9. El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La obediencia comienza con aceptar a Dios, con aceptar que Dios es el que manda en nuestra vida y que nosotros le respondemos a Él. No se puede obedecer a alguien que no tenemos como una autoridad marcada en nuestra vida, y nuestra autoridad debe de ser el Señor Jesucristo. Otro de los pasos para hacer crecer nuestra obediencia a Dios es conocer de su palabra. Vamos a Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No hay obediencia, hermanos, si no conocemos en qué debemos de obedecer. La Biblia no solo nos informa, sino también forma nuestro carácter para ser mejores cada día. Otro paso para que nuestra obediencia crezca es rendirnos a Él día con día, reconociéndolo como Él es nuestro Señor, y solo a Él le vamos a rendir cuentas, y por Él estamos aquí, y todo lo que tenemos es de Él. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí vamos a ver cómo vamos a rendirnos a Dios
día con día en nuestra oración de la mañana. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que cada día que hagamos nuestra oración matutina le prometamos a Dios que vamos a no pecar, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todo lo que hagamos sea agradable a Él, para que podamos nosotros, cuando hagamos la oración nocturna, agradecer por todas esas bendiciones que derramó el Señor durante todo el día. Obedecer es entregar las decisiones siendo diarias y no ocasionalmente. O sea, toda esta promesa que le estamos haciendo a Dios día con día tiene que ser diaria, no tiene que ser cada semana o solamente en ocasiones. ¿Será sencillo? No, no será sencillo, porque todo cuesta un sacrificio. Cuando fallemos, porque puede ser que algún día así pase, ¿qué va a suceder con nosotros? Pues que nos vamos a levantar lo más pronto que podamos, nos vamos a restaurar, vamos a restaurar en lo que fallamos, vamos a pedir perdón y vamos a tratar de no cometer el mismo error nuevamente. La filosofía del mundo dice, no cometas el mismo error 2 veces. Nosotros tenemos una arma que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a no cometer ese error varias veces. No quiere decir que no lo hayamos cometido. Todos aquí hemos cometido el mismo error varias veces. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da la fortaleza y la decisión para obedecer. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude día con día a poner nuestros cuerpos, como dice aquí su palabra, en sacrificio vivo. Dice, vamos a ver nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice que nos encomendemos al Espíritu Santo y tratemos de no darle entrada al pecado. No demos entrada a nuestros deseos, sino dice que mejor le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestra carne. Ahora vamos a ver las consecuencias por desobedecer a Dios. Como vimos anteriormente, a Saúl lo quitó de todo lo que él tenía, de su poder, de su reinado, y en su lugar puso al rey David. Cuando nosotros tenemos rebeldía, lo que perdemos es la comunión constante con Dios. Eso es una de las cosas que nos van a afectar en la obediencia a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero nuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no ir. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de la comunicación con Dios, y ese pecado nos hace que Dios no escuche nuestro clamor cuando estamos en problemas. Aquí lo dice su palabra. Dice que el pecado nos aleja de la vista y del oído de Dios. Nos trae amargura y atraso, deteniendo todas las bendiciones que tiene preparadas para nosotros, como lo vimos anteriormente, que Dios quiere que estemos bien, pero nosotros somos los que detenemos esas bendiciones. Vamos a abrir nuestra Biblia para ver cómo esa amargura y ese atraso de bendiciones en Hebreo 2, capítulo 2, versículo 2, nos lo explica. Hebreos 2, 2. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Todo lo que nos dice su palabra es firme, pero a veces nuestro pecado dice que trae consecuencias que nos afectan día con día directamente a nosotros. ¿Cómo? Pues estamos dando un mal testimonio como hijos de Dios, nos hacemos cada día más insensibles al pecado, perdemos oportunidades que Dios tiene preparadas para nosotros, y a veces causamos dolores innecesarios a los que nos rodean y a nuestros seres queridos. ¿Debido a qué? A la desobediencia que tenemos con Dios. La desobediencia siempre nos va a cobrar su factura. Tarde o temprano nos va a llegar el recibo de lo que hemos desobedecido a Dios. Ahora vamos a ver la cara buena. Dice: las bendiciones por ser obedientes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dice: y él dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Dice que vamos a ser bienaventurados. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ir bien, que vamos a obtener favores de Dios inmerecidos día con día. La verdadera bendición es vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es una de las mejores bendiciones. Vamos a abrir también nuestra Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Favores sobre favores. A veces en las acciones de gracias que expresamos aquí, dice que Dios nos da cosas que ni pensamos que nos iba a dar, que nos regala cosas que no estaban en nuestros planes, que cuando nosotros tenemos un plan o una meta, Dios la rebasa y nos da cosas mejores de las que nosotros teníamos o a veces ni teníamos contempladas. Principalmente
nos da salud. Todos esos favores o esas bendiciones materiales y espirituales que recibimos nos da tranquilidad en nuestra vida, nos da paz, nos da guía y dirección para tomar las mejores decisiones, nos hace que nuestra persona sea una persona que dé frutos, que no seamos una persona que está sentada, sino que nuestra vida se llene con frutos, los cuales así nos pide el Señor Jesús. Y también pues nos da principalmente la esperanza eterna de algún día estar con Él por la eternidad. Entonces hoy, hermanos, aprendimos que no debemos de preocuparnos por el mañana, que principalmente debemos de obedecer a Dios y Él todo nos lo va a dar por añadidura, que la obediencia a Dios no es una carga ni una imposición, que no lo debemos de tomar como un temor, sino como un agradecimiento por amor y por fe. Es la respuesta natural de un corazón que ha entendido quién es Dios y cuánto Dios nos ama, y que hemos acatado la instrucción que nos da diariamente en su palabra. La obediencia que Dios nos pide no es para tenernos dominados, sino para formarnos, para guardarnos, para fortalecernos y para bendecirnos. Para eso Él nos pide que seamos obedientes día con día. La obediencia, lo vimos que no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino llevarla a la práctica y demostrarle a Dios con hechos que de veras aprendimos de su palabra. Muchos saben o sabemos mucho de la palabra de Dios, pero pocos son los que la aplican verdaderamente o los que la llevan a la práctica. Dios se agrada más, como lo vimos, de un corazón obediente que de sacrificios, que de rituales o que de buenas intenciones. Dios quiere y le agrada más la obediencia. También aprendimos que la obediencia está profundamente ligada al amor y a la fe. Finalmente debemos recordar que no obedecemos a Dios con nuestras fuerzas, sino que Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo, y Él nos da el querer, el Espíritu Santo en nuestra vida, el querer y el hacer en lo que debemos de comportarnos como realmente somos, como hijos de Dios, y como mejor, para que nosotros tengamos mejores resultados día con día. Recordemos que Dios no llevó al pueblo de Israel al desierto para perderlo, lo llevó para formarlo. Así lo hace con nosotros. A veces cuando tenemos pruebas o fallas, no son para que nos perdamos en ellas, caigamos en una depresión o no encontremos la salida, sino estemos conscientes que Dios lo hace para que nosotros nos formemos más fuertes cada día, y lo que está haciendo con nosotros es formar nuestro carácter para que cuando se vengan pruebas más difíciles, si ya vencimos las anteriores, nos va a ser más fácil vencer las que se vienen o las que pueden llegar. Entonces, hermanos, hoy les invito a que comencemos o entremos este año con toda la actitud de obedecer a Dios, de que no sea o no nos confiemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo,
que lo obedezcamos siempre y tratemos de llevar nuestra vida por el camino correcto, que ya sabemos cuál es el camino correcto. Que alineemos nuestra vida a la voluntad de Él y no a la voluntad de nosotros. Confiemos plenamente este año, hermanos, en que Dios nos va a dar la victoria, y el próximo año vamos a declarar en nuestras acciones de gracias que este año nos fue mejor que el año pasado, y que todo lo que aprendimos el año pasado nos sirvió para reforzar y para no caer en el mismo hoyo del año pasado, para que este año nosotros seamos más obedientes a Dios y seamos más gratos a Él, como dice su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, reconozco que muchas veces me marcas el camino y no lo sigo. Hoy me rindo a ti. Dame un corazón obediente, sensible a tu voz, firme para cumplir tu palabra. Decido hoy, Señor, obedecerte, confiando en que tus caminos son mejores que los míos. La obediencia que yo te prometo el día de hoy será, Señor, para obedecer todo lo que tú me instruyes día con día cuando yo abro mi Biblia, para que yo pueda dar mejores resultados como hijo tuyo y pueda evitar ese dolor que puedo causar a mis seres queridos y a los que me rodean. Quiero ser, Señor, una persona con buen testimonio y que esté dando gracias el fin de año, que debido a que obedecimos mejor que el año pasado, nos fue mejor día con día. Gracias, Señor, por tu palabra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermano.